Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 196 de la lectura de la palabra. Y hoy estamos en Juan capítulo 12, verso 35 al 50. Me río porque pues usualmente hago estas grabaciones a solas. Y no es fácil porque yo pudiera simplemente leer la palabra y dar mi opinión sobre lo que pienso de la palabra, pero quiero ser responsable y quiero que ambos aprendamos algo básico, algo sencillo, pero al mismo tiempo profundo y que sea de la palabra, que no sea de mi propia opinión. Hay días que me toma 3 días simplemente hacer una enseñanza de 10, 15 minutos por la responsabilidad que siento de enseñar la palabra tal y como está. Acompáñenme, Juan capítulo 12, 35 y 50, y espero que esto sea de beneficio y de edificación a cada uno de nuestras vidas. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sean sorprendidos en las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban, para que no sean expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado no por mi propia cuenta, he hablado por la cuenta y las palabras de mi Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Voy a hacer hincapié en Juan capítulo 1, versículo 5, que lo hemos leído ya. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A la oscuridad vino la luz del mundo, la luz de los hombres, la cual es la vida de Dios, Jesucristo. Él era la luz en el sentido que trajo el mensaje de salvación de Dios el Padre al mundo. Pasó 3 años predicando en una área pequeña de Roma llamada Judea. A medida que se acercaba la hora, como habíamos leído anteriormente, de su glorificación y su sufrimiento, se llenó aún de un sentido más de urgencia cuando estaba a punto de ser entregado. Por lo tanto dijo: aún un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no seáis sorprendidos en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creéis
en la luz, para que seáis hijos de la luz. Qué poderoso, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. El que anda en tinieblas no sabe ni en dónde tropezó, pero sigue tropezando. Esto fue una advertencia de Jesús que les dijo a la gente: necesitan escuchar el mensaje. Así comenzarán a andar en luz y en el entendimiento de la vida espiritual. En que anda en oscuridad no se da cuenta en dónde tropieza. Para ellos, la ventana de oportunidad de escuchar las buenas noticias del Evangelio, que Dios envió al Cordero para salvarnos, que fue el sustituto por nosotros, escuchar esas noticias, se le estaba acabando el tiempo a ellos de escuchar la de Jesús mismo, de aquel que era el Verbo. Por eso no se quedó mucho tiempo para suplicarle a la gente. Dio su advertencia y luego se fue y se escondió de ellos. Lamentablemente, pocos prestaron atención a esa advertencia. Juan nos dice: pero aunque había hecho muchas señales, ellos no creyeron. El problema que tenían los oyentes era que deseaban creer en su propia conveniencia, con su propia sabiduría, de lo que eran las cosas del reino de Dios. Nuestra vida, si sigue girando alrededor de los 5 sentidos, no podremos producir oídos espirituales y ojos espirituales, los cuales escuchan y oyen esa voz que solamente viene de Dios y su Espíritu Santo. Mateo 13 al 15 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple lo que estaba diciendo el profeta Isaías: de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí está la razón. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. ¿Por qué no creemos? Porque cada día más endurecemos nuestros corazones. No es porque Dios no nos hace escuchar o no nos obliga a no escuchar, o Él endurece nuestro corazón. Muchas veces culpamos al Señor de lo malo que está el mundo. Culpamos a Dios de nuestras propias acciones y nuestras propias consecuencias, no entendiendo que la razón por la cual no podemos escuchar y no podemos vivir en la vida de Dios es que seguimos endureciendo nuestros corazones, saciando por nuestra propia cuenta nuestros propios deseos, viviendo nuestras vidas. Y no se puede entender las cosas de Dios viviéndolas por nuestra propia cuenta. Muchas veces hacemos como Adán y Eva: cogemos del fruto, pecamos nosotros, y cuando se nos pregunta por qué pasan estas consecuencias, culpamos a otras personas, no asimilando el pecado a nosotros. Adán debería haber tomado la responsabilidad de las acciones de su amada y sus acciones. Por eso el segundo Adán, Jesucristo, no culpó a nadie, sino que Él en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tomó la responsabilidad de nuestro pecado. Pero ahora que Él tomó la responsabilidad de nuestro pecado y nos da las buenas noticias, que ya no tienes nada que temer, que tienes que venir delante del Padre tal y como estamos, ¿por qué no venimos a Él? Porque seguimos endureciendo nuestros corazones. Todas las señales que Jesús dio no fueron suficientes para persuadir a la gente de la verdad, porque hay algo que se requiere para creer en Dios. Para mí, para creer en Dios, se tiene que venir con un corazón contrito y humillado, para que entonces podamos tener esa fe que viene a través del oír, y el oír de su palabra, que viene siempre acompañada de la obra del Espíritu Santo. Cuando la palabra es predicada tal y como es, siempre el Espíritu Santo
pone ese querer como el hacer y cambia nuestro corazón hecho de piedra, de roca, y lo convierte en un corazón que siente por las cosas de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra, era el logos, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Dios no obliga a nadie. Nosotros por nuestros propios deseos y nuestras propias consecuencias o conveniencias, endurecemos nuestro propio corazón. Nuestra condición de pecado no nos deja ver la luz del mensaje del Padre para con nosotros. Dios de tal manera amó el mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Si estás escuchando ese mensaje de amor, de puro amor, y lo sigues rechazando, es porque el corazón lo tienes de roca y no puedes, aunque lo estás escuchando, no lo puedes entender, y aunque me estás viendo, no lo puedes percibir. A través del mensaje de Jesucristo, personas siguen ignorando el mensaje, ya que el pecado sigue cegando la necesidad de un Salvador. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Isaías y le pasó a Israel en el tiempo de Jesús. Debido a la rebeldía de la gente, Dios los juzgó, a pesar de que el mensaje de salvación se estaba presentando de una forma convincente a través de muchas señales. No causó en la multitud arrepentimiento. Esto es un tema que no es nuevo para Juan. Como vimos en Juan capítulo 6, el apóstol registró algunas palabras controversiales de Jesús cuando dijo, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Y también dijo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Jesús dijo que nadie tiene la capacidad de creer en Él a menos que el Padre actúe sobre sus corazones. El Espíritu Santo debe hacer que el pecador nazca de nuevo. Lo leímos con la conversación que Jesús tuvo con Nicodemos en Juan capítulo 3, verso 3. Y darle el don de la fe que está en Efesios 2, 8 al 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no podemos recibir este regalo si como niños pequeños estamos diciendo, no necesito tu regalo, Padre, no quiero tu regalo, yo puedo por mi propia cuenta, yo soy mi propio Dios y yo decido lo que es conveniente para mí. Entonces rechazamos el regalo de Dios y nos quedamos completamente solos, nosotros tratando de intentar de ser salvos por nuestra propia cuenta. Y Jesús dice, es imposible llegar a Dios si no es a través de mí, que soy el Cordero, el sustituto por cada uno de nosotros. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el cual es el autor, y consumador de la fe, el cual, escuchen estas palabras, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Si me preguntas, Teddy, ¿qué fue lo que traíste? ¿O qué fue lo que hiciste para recibir esta salvación y esta nueva relación que tienes con el Padre? Me di cuenta, por su gracia, que mi corazón estaba quebrantado, que mi corazón estaba en pedazos, que estaba caminando por un camino completamente erróneo y oscuro. Y fue por su gracia que me di cuenta, porque fue Él el que me llamó, y al escuchar su voz me di cuenta lo mal que yo estaba. Y le entregué mi vacío y mi falta de identidad. Si quieres que te conteste qué fue lo que le di. Mi corazón quebrantado, mi falta, mis inseguridades, mis errores, mis muchos errores. No estoy aquí porque cualifiqué o porque soy mejor que usted. Es como Pablo dijo, de los pecadores lo más probable soy el peor. Pero Él, con su gracia, me llamó, me dio oídos para escuchar y me dio ojos para ver la realidad de mis acciones y de donde yo me encontraba. Juan dice que entre los oponentes de Jesucristo habían algunos que creían. Sin embargo,
guardaron silencio sobre su creencia debido a la amenaza de los líderes religiosos que si alguien confesaba a Jesús serían expulsados de la iglesia. Ellos estaban más preocupados por la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entre ellos podía estar José de Arimatea y también podía estar Nicodemo, ya que en Juan 19, 38 al 39, Nicodemo entra en escena nuevamente. Juan continúa entonces describiendo que Jesús con voz alta dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el Padre que me envió. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. El que tiene al Padre no puede rechazar al Hijo, y el que tiene al Hijo no puede rechazar al Padre. Si tú crees en Dios, en Jehová, tienes que creer en el Hijo, porque ellos dos son uno. Jesús continuó en el verso 47 y dice: al que oye mis palabras y las guarda, yo no les juzgo. Vivimos en un mundo, lamentablemente, y yo estuve ahí, donde decimos tan fácilmente: es que Jesús nunca juzgó. Porque leemos quizás o escuchamos personas leer este versículo y ahí se paran. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. ¿Ves? Jesús no vino a juzgar, pero el versículo no se detiene ahí. Dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. En su primera venida, Él vino a salvarlo, pero en su segunda venida, Él no viene como cordero, Él viene como juez. Leamos versículo 48 y es donde a muchos no nos gusta saber la verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No podemos decidir creer una media verdad, porque creer una media verdad es creer una mentira. Si seguimos creyendo que Jesús no juzgó, estamos creyendo una mentira, y te lo estoy diciendo en amor. Yo tuve que tragarme esto porque yo era de los que pensaba: es que Jesús nunca juzgó. En su primera venida, Él no vino a juzgar. Él vino para que todo el mundo se salve. Y todavía, por cuanto no ha venido, por causa de muchos que todavía no han aceptado al Señor, las buenas noticias todavía se siguen predicando. Es tiempo de salvación, todavía hay tiempo. Buscad al Señor mientras todavía pueda ser hallado. Sin embargo, cuando venga por segunda vez, Él no viene como cordero, Él viene como juez. Y pueden ir a Juan 5:22, 27 al 30, pueden ir a Mateo 25, 31 al 32, y también pueden ir a Lucas 12, 47 al 48, como pueden leer otros versículos más, donde vendrá el juicio de Dios. Muchos dicen que Jesús no juzga. Leamos la palabra tal y como está, para que seamos responsables de entender su verdad, no simplemente mitad de la verdad o lo que nos convenga. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio de salvación mientras todavía podamos predicarlo. Y yo espero que al final yo no me puedo ganar la salvación, no me la gané. Ya ustedes saben lo que contribuí en la salvación. Pero cada uno de nosotros esperamos escuchar las palabras de nuestro Maestro que digan: buen trabajo, siervo fiel. Te tomaste en serio la misión que te di, de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a cada ser viviente, a cada persona, a cada lengua, tribu, nación, que pueda creer y sea salvo. Entrad en el reposo de tu Maestro. Nuestro trabajo es ser obediente. Yo puedo regar la semilla, otro puede sembrarla, pero el crecimiento lo da Dios. Y tenemos que confiar y ser diligentes, que Él nos llama a ser colaboradores de la obra de Jesucristo, en la cual Él comenzó. Qué privilegio que nos haga colaboradores. Si en esta mañana te sientes que no eres suficiente, yo estuve ahí.
Y todavía hay veces que me siento que no soy suficiente. Hay veces, muchas veces, que antes de hacer estas grabaciones digo, Señor, no soy suficiente. No estoy aprobado para predicar tu evangelio. Pero es por su gracia. Y su gracia es lo que nos habilita a nosotros a seguir viviendo de la forma que nos llama a vivir. Sigue leyendo la palabra tal y como está. No le añadas tu opinión. Cómetela completita como ese pan de vida que Jesús nos ofrece. La sangre de Cristo es suficiente para transformarte a hijo o hija de tu Padre Celestial. Hoy Él te está diciendo, regresa a casa. Yo no te voy a rechazar. Siéntate a la mesa, porque Él es el que pone y endereza mesa delante de tus enemigos. No tengas miedo, porque Jehová está contigo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.